8 del libro de Juan. Amén. 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 La palabra dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios, y te damos gloria y te damos honra. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Aleluya. Padre, mira a tu pueblo, yo lo presento en esta mañana pidiéndote, Señor, que tú prepare los corazones, Señor, para que tú ministres a cada uno de nosotros conforme, Dios mío, a nuestra necesidad. Padre, tú eres el que convence de pecado, de juicio y de verdad. Tu Espíritu Santo, Señor amado, te pedimos que obre en esta mañana en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos servirte, Dios mío. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, Dios amado, y tenemos que andar en santidad, Señor, para poder honrarte a ti, mi Rey. Así, Señor, que también yo me presento ante ti, pidiéndote, Dios mío, que obre tú, Señor, en mi vida, que tú seas, Dios mío, tomando el control y el dominio, y que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y aquí en España hay una frase que está muy acuñada, que dice que los árboles no te dejan ver el bosque. Y esto se da cuando las personas se centran en los detalles de una situación, pero no analizan todo el conjunto del problema. Y esta situación permite que nosotros perdamos de vista lo esencial, lo que es realmente importante. Y los escribas y los fariseos le acontecía algo similar con respecto a la situación que ellos estaban viviendo en el tiempo de Jesús. Para ellos, la ley se convirtió en esos árboles que no le permitieron conocer y disfrutar del bosque
que era el dueño de la ley, Cristo mismo. Ellos estaban empecinados en encontrar alguna circunstancia que le hiciera entender que Cristo había transgredido la ley para así ellos poder ajusticiarlo. El que la gente reconociera que Cristo tenía más autoridad que ellos era como tener una piedra en el zapato. Esa piedra, ustedes saben que cuando uno va caminando y no se quiere detener y de repente, sobre todo esos zapatos cerrados que te lo tienes que quitar, pero que tú quieres avanzar, es una gran molestia y esa piedra te va atormentando la vida y no te deja estar en paz. Así estaban esta gente con la presencia de Cristo. Cristo era esa piedrecita que se le metió en el zapato y que no le dejaba disfrutar de quienes eran ellos. El celo que ellos sentían de Cristo los estaban consumiendo y ya no podían más, hasta el punto que enviaron a alguaciles a prenderle. Pero a estos alguaciles le pasó lo mismo que le pasó a Saúl cuando quiso matar al Señor. Y en Primera de Samuel, en su capítulo 19, versículo 20, dice que entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Saúl que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, está en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y tuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Vemos que Saúl tenía un propósito de exterminar la vida de David, pero Dios derribó todos los planes de Saúl. Así estaban los escribas y los fariseos contra el Señor, y lo dice Juan 7:45, dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Si nosotros le mandamos a apresarlo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Los propósitos de Dios, mis hermanos, nadie los empaña. Aun cuando el hombre crea que tiene autoridad y puede hacer y deshacer, Dios es quien tiene la última palabra. Dicen ellos: entonces los fariseos respondieron:
¿también vosotros habéis sido engañados? No había manera, porque ellos directamente no se podían enfrentar a Cristo y arrestarlo, pero ellos se servían de quienes podían ir. Pero cuando escuchaban al maestro hablar, no le quedaba más remedio que contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús, mis hermanos, el lugar de descanso no era una buena cama, ni un buen hotel de 5 estrellas, como muchos hoy pretenden tener para poder llevar la palabra de Dios. No, mis hermanos, cuando el día terminaba, Cristo se retiraba al monte, no al hotel, al monte, ni siquiera a la casa de alguien. Iba al monte para allí tener comunión con su Padre durante la noche. Y dice versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó él y les enseñaba. O sea que la misión de Cristo, su misión principal era enseñar. Porque aunque aquellos enseñaban a su manera. Así que cuando amanecía, él iba al lugar donde él sabía que podía enseñar. Y qué mejor lugar que el templo de Jerusalén. Un lugar que era muy concurrido, donde la gente se agolpaba. Allí estaba Jesús para enseñar la palabra de Dios. Y dice Juan que todo el pueblo vino a él. Pero esto sabemos que es una hipérbole, porque sería imposible, sino que es una manera de explicar la gran cantidad de gente que se acercó a Jesús ese día para escucharlo. A pesar, mis hermanos, de que el día anterior se había formado por el mismo Jesús una contienda en los que le escuchaban, porque unos decían una cosa y otros decían otras. Pero el corazón de los escribas y de los fariseos había una espinita clavada. Y estaban buscando la manera de cómo arrancarse aquella espina que tanto le hincaba. Miren, mis hermanos, una espina molesta bastante. Ahí yo una vez se me clavó una espina de pescado. Y esta es la fecha que todavía yo siento la sensación de esa espina en el lugar donde fui afectada. Y para esta persona estaban como esa espina que se le clava en alguna parte de su cuerpo. Así que estos hombres decidieron rizar el rizo, porque ellos necesitaban una manera de cómo atrapar a Jesús infragante y por fin deshacerse de él. En la ley de la que ellos eran expertos decía, por ejemplo, en Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Levítico 18:20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y en Deuteronomio 22:22
dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Por lo que en todo caso la responsabilidad principal en el adulterio era para el hombre. Pero vemos que estos hombres le traen a Jesús un caso como si él fuese el juez. ¿Y a quién traen ante él? A la mujer. Acabamos de ver, ¿no?, que la demanda principal o la responsabilidad principal es del hombre, pero a quien le trae a Jesús es a la mujer, tendiéndole así una trampa a Jesús, porque arrestar solamente a la mujer, ellos mismos estaban violando la ley. Yo cuando Isaac estaba pequeño, él me preguntaba, mami, ¿y por qué la policía cruza el semáforo en rojo? Y yo le decía, ¿sabes por qué, mi hijo? Porque ellos violan la ley para hacerla cumplir. Cuando usted persigue a alguien, usted se cruza los semáforos para atrapar al que está persiguiendo. Entonces, así estaban haciendo estos hombres. Por su obstinación, ellos, y por el querer encontrar un defecto en Jesús, ellos habían violado la ley que tanto celaban. El propósito de traer a esta mujer ante Jesús tenía la intención clara de poner a Jesús entre las cuerdas. La pusieron incluso en medio, es decir, en el lugar para examinarla judicialmente. Quien debía de dar el veredicto era Jesús, y no lo tenía tan fácil, mis hermanos. Porque si decía que no la apedrearan, lo acusaban de violar la ley de Moisés. Y si decía que la apedreen, lo acusaban ante los romanos de sublevación, porque este derecho estaba reservado para las autoridades romanas. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Para ello, esa era una apuesta segura de que esta vez lo vamos a obligar a que viole la ley. En el versículo 4 del tema que estamos tratando, lo primero es que ellos le dan a Jesús un trato de hombre sabio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Maestro le llaman. Como si de verdad reconocieran que el Señor es el maestro de maestro. Pero con este título, mis hermanos, lo que ellos buscaban era comprometerlo más, porque su fin era dejarlo caer. Y antes de dejarlo caer, debían de elevarlo más. ¿Cuánto daño, mis hermanos, nos puede hacer la religiosidad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener a Dios delante de nosotros y no darnos cuenta. Lo que le estaba pasando a ellos es que era que estaban tan cegados con su religiosidad que no veían a quien tenían delante suyo. Por eso
yo digo que eran tan atrevidos, porque como estaban ciegos, por eso en una ocasión el mismo Señor Jesús les dijo: ustedes son ciegos y guías de ciegos. Porque un ciego, mis hermanos, es complicado que guíe a otro ciego. Aunque a veces usted ve que van algunos ciegos, pero con tecnología. Pero eso no les garantiza que vayan tranquilamente. Para una persona que está ciego, apenas puede guiarse ello. Así que le trajeron a Jesús una mujer con el fin de condenarla. A ellos no les importaba que esta mujer muriera, y tal vez ni siquiera fue en ese momento en el que ella pecó. Tal vez ella era recurrente en sus pecados, como muchos de nosotros que a veces estamos luchando con ciertos pecados, y nos cuesta dejar cosas que sabemos que están mal, pero que luchamos día tras día. Pero esta mujer fue el conejillo de India para enfrentar al maestro. Ellos vieron una oportunidad y la aprovecharon. ¿Quién sabe si fue que alguien le vendió la información de que conocía a una mujer que estaba viviendo en adulterio, y ellos fueron a por ella? La presionaron para que dijera la verdad y formularon un expediente contra ella. Así como todos nosotros teníamos un expediente pendiente en el cual ahí estaban apuntados todos nuestros pecados, todo lo que nosotros éramos. Por eso dice la palabra que el Señor llevó a la cruz el acta que nos era contraria. Ese expediente que estaba en contra nuestra y la cual no nos permitía tener un acceso con Dios. Cristo fue y la llevó a la cruz del Calvario. Allí fueron clavados todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y como buenos estudiosos de la ley, ellos apelan automáticamente a ella sin tomar en cuenta sus propios pecados. El versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es fácil, ¿no? Cuando nosotros podemos acusar a los demás. Condenar a los demás es muy fácil. Somos dados a condenar a otros y a ver el pecado de los demás como pecado imperdonables, mientras los nuestros los guardamos muy bien debajo de la cama, con el fin que nadie los pueda ver y nos pueda señalar. Nosotros recordamos, ¿no?, cuando Natán le contó a David la historia de dos hombres. Uno era rico y el otro era un pobre que tenía una corderita, y que cuando al hombre rico le llegó un visitante, le sirvió la corderita del hombre pobre. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo David cuando Natán le contaba aquella historia? Dice 2 Samuel 12:5:
Dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Es bueno, ¿no? Cuando uno cree que el pecado es ajeno. Cuando uno cree que el otro es el que está mal. Y dijo Natán, vive Jehová, que el tal, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Nosotros sabemos qué es lo bueno, y qué es lo que hay que hacer, y qué es lo que, pero no yo, lo que los demás tienen que hacer. Porque vemos aquí a David, ¿cómo? Poniendo las cosas en orden en ese hombre que falló, en ese hombre que no tuvo compasión, que no tuvo misericordia de un pobre hombre, que tú que tienes tanto y no fuiste capaz de tomar de las tuyas, y ese pobre hombre que era lo único que tenía, ese era que Natán le dice que incluso que la crió en sus brazos. Y cuando usted tiene una ovejita o una cabrita y la cría dándole biberón, ¿sabes? Cuesta comérselo. Los que hemos ido de campo y hemos criado, pues mueren de viejo por lo general estos animales, porque el cariño que tú le coges es como de un miembro de la familia. Entonces es imposible que tú vayas luego y te lo comas. Y para David aquello fue una situación nefasta. Pero dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, todo lo que tú eres, yo te lo he dado, pero pecaste deliberadamente. David era un hombre de justicia, pero así como era un hombre de justicia, tenía pasiones humanas. Y por tales pasiones, David cayó en gran pecado. En un pecado que le trajo una desgracia a su vida. Porque la consecuencia, muchas veces el hombre para tapar un pecado tiene que seguir pecando. Que fue lo que le pasó a David. Él había cometido ese mismo pecado que estaba prohibido. El pecado por el cual aquella mujer estaba delante de Jesús era el pecado que David había cometido con Betsabé. Pero David era el rey y él no se iba a exponer a que lo apedreen y que lo mataran a pedrada, y a ella mucho menos. Entonces buscó una manera de escapar de la responsabilidad del pecado. ¿Y cuál fue? Matar al marido de la mujer para que ella estuviera libre y así él librarse de la muerte. Pero Dios no pasó por alto el pecado de David. Dios no pasa por alto el pecado nuestro, mis hermanos. Aunque estos hombres habían llevado a aquella mujer ante Jesús para ponerlo a él sobre las cuerdas, no significaba que ella no iba a recibir su consecuencia. No era que no era un pecado lo que ella había cometido. No era que no era digna de muerte, sino que
vemos que ellos estaban aprovechando de una circunstancia que le avalaba la ley para ellos querer llevar a Jesús a hacer lo que ellos esperaban que hiciera. Por eso le preguntan, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensa Jesús, mis hermanos? ¿Cuál era el pensamiento que había en él? Ellos buscan cuál era la opinión de Jesús, pero sabemos que Jesús ve más allá de donde vemos nosotros. Porque nosotros vemos solamente lo que está delante nuestro. Cuando nosotros vemos al otro, le podemos juzgar conforme a lo que nosotros entendemos. Pero Jesús ve las intenciones que hay en nuestros corazones. Jesús ve por qué nosotros juzgamos a los demás. ¿Cuál es nuestro propósito? Porque a veces nosotros vamos con cierta intención a donde alguien que ha pecado, que no es que esté bien, pero cuando yo voy a donde esa persona, ¿cuál es mi intención? ¿Demostrar que soy más santa? ¿O procurar el arrepentimiento de esa persona? Hacerle ver su pecado y que se aparte. Así que vemos cómo Jesús ahora tiene que enfrentar a esta gente. A ver, y ver cuál es su intención. ¿Por qué le traían a una mujer que supuestamente cometió adulterio? Y digo supuestamente porque si lo hubieran encontrado en el mismo momento en que a ella la trajeron, irremediablemente estaba con ella el adúltero. Y él no era parte de la acusación. Él no estaba dentro de los acusados. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Estaba ella en el mismo momento, en el acto? ¿O fue que ellos la escogieron a ella porque ya conocían alguna información de ella? Es aquí la pregunta. Así que me imagino a Jesús. Estos se creen que saben y no saben nada. Van de listo y no lo son. Ellos no se imaginaban lo que aquella hazaña y que ellos tomaron le iba a traer. Se iba a convertir en su peor pesadilla. Porque a veces nosotros, mis hermanos, queremos acusar a los otros sin habernos limpiado a nosotros. Porque cuando usted señala con este dedo, ¿usted sabe cuántos vienen para donde usted? ¿Cuántos hay? 3. Y con el de arriba, Dios te ve, como dice mi hermana Toña. O sea, la acusación hacia los demás, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Señalar a los demás. Gloria a Dios. Nuestra preocupación primero tiene que estar en cómo ando yo. ¿Cuál es la vida espiritual que yo estoy viviendo? Y dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Encontramos a un Jesús que se muestra preocupado por la acusación que esto le hacen a esta mujer. Él sabe que la condición de ella no es peor que la de ellos que la acusan.
porque claro, es bueno y es fácil, que tan pronto Cristo comenzara a hablar, ellos se iban a dispersar sin contestarle la pregunta, porque sus propias conciencias iban a ser sus jueces. Así que Jesús les da tiempo a ellos mismos para que reflexionen en sus palabras. Muchas veces nuestras propias palabras son las que nos condenan, mis hermanos. Se dicen que por la boca muere el pez y nosotros morimos por nuestra boca. Por eso debemos de tener cuidado con la severidad con la que nosotros acusamos a los demás. No sea que se dé la vuelta a la tortilla y de acusadores pasemos a ¿qué? A acusados. Aprendamos a tener misericordia y compasión, a pensar que donde está ese, pues también podría estar yo. Pero esta gente estaba tan segura de sí mismo que insistieron para que Jesús les diera una respuesta. Y le dicen, habla, ¿por qué calla? Es que no vas a contestar. Es pecadora y merece un castigo. A veces hay gente que insiste e investiga y conocen al dedillo la vida de otros y quieren que los echen o que los condenen, que los disciplinen. Y yo estoy seguro, pero mis hermanos, no somos llamados a esa responsabilidad. Si nosotros nos enteramos de un pecado de un hermano, lo primero es llamarlo a nosotros y hablar con ese hermano. Si ese hermano persiste en su pecado, pues entonces se va donde su pastor y se le avisa de que está pasando una situación con esa persona. Ahora esa persona admite y persiste en su pecado, ya hay que apartarla totalmente, porque es una persona que no se ha arrepentido, es una persona que no tiene a Dios en su corazón y por lo tanto no es digna de llamarla hermano o hermana. Pero ha habido un proceso por el cual nosotros vamos a actuar. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya que ustedes insisten, ejecútenla ustedes, pero eso sí, aplicando la ley. Esa ley a la cual ustedes se aferran, aplíquenla. Dice en Deuteronomio, en su capítulo 17, versículo 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Todo el que tenía la conciencia limpia de que cumple la ley, tiene el derecho de apedrear a esta mujer. Si hay alguien así en medio de ustedes, pues hágalo. Y si no, ya saben qué tienen que hacer. Es lo que Cristo les dice. Y viendo Jesús que nadie corría a buscar piedra, que aquellos que se erigían como testigos ya no sacaban pecho, ya no eran tan gallitos, dice el versículo 8,
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, es muy fácil, es muy bueno usted poder decir que el otro está así, pero cuando lo exponen a usted, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Cuando confrontan mis pecados, ¿qué yo digo? Cuando la conciencia comienza a trabajar conmigo, cuando el Espíritu Santo me reprende, ¿qué pasa conmigo? ¿Estoy dispuesta a arrepentirme y a reconocer mis pecados? ¿O quiero demostrar que realmente yo estoy santa cuando no lo soy? Por eso vemos a Jesús que Él volvió a inclinarse, porque Él sabía que no eran capaces de hacer nada, no tenían la calidad moral para hacerlo. Se vieron expuestos por sus propios pecados. Son los propios nuestros los que nos avergüenzan, mis hermanos. Lo que yo hago en secreto. Porque hay personas que están muy tranquilas porque lo que ellos hacen nadie lo sabe. No hay manera que nadie lo descubra. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo no les podré descubrir nunca. Pero está el que nos ve. Ese sabe lo que nosotros hacemos en la intimidad, en lo secreto, donde nadie nos ve, cuando estamos solos. ¿Qué hay aquí en nuestros pensamientos? Porque aun cuando estamos acompañados, aquí hay una mente que maquina cosas, que piensa cosas, que mire, hay gente que ha matado a otro aunque sigan vivos. ¿Usted lo sabe? Pero ya usted lo ha matado. Y usted se cree que eso no es pecado. Eso es pecado. El mismo Señor les hizo saber a ellos que lo que nosotros maquinamos en nuestra mente. Él dice, si ya tuviste una mujer y la deseaste, aunque no te hayas acostado con ella, ya pecaste. Porque el pecado se origina en nuestro corazón. Por eso Él dice, no es lo que entra, es lo que sale. Porque lo que sale está en ti. Es de adentro hacia afuera que nosotros nos contaminamos. Aquellas cosas que nosotros pensamos que nadie se va a dar cuenta. Yo le muestro una buena actitud al hermano, pero mi corazón no lo soporto. Y yo creo que estoy bien, no, estoy pecando. Porque lo que los demás no ven, Dios lo ve. Y el versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice a W. Tozer que cada uno de aquellos hombres examinó su propio corazón. Cada uno de ellos recordó los pensamientos que habían consentido en sus mentes. Cada uno se vio culpable y uno a uno se fueron marchando, sabiendo muy bien que ninguno de ellos podía atreverse a apedrear a aquella mujer, porque de acuerdo a la ley de Moisés, los culpables debían de morir si los acusadores eran santos, pero no hubo ninguno que se atreviera a coger
una sola piedra, por lo que todos comenzaron a escabullirse, avergonzados y mortificados. Esa es la actitud de aquellos que saben que no están bien ante Dios. Es reconocer, mis hermanos, cuál es nuestra condición. El primer paso de un pecador es reconocer que es pecador. Pero cuando usted oye a la gente que dice, es que yo soy buena, yo no mato, yo no robo, yo no quito, yo no esto, está justificándose. Pero cuando nosotros reconocemos, decimos, no, sí, yo soy pecador, yo necesito de Dios, entonces puede alcanzar misericordia. Y dice el 10 que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Qué alivio, mis hermanos. Qué alivio debió de sentir esta mujer al ver que todos se iban. Cada uno que se iba era una piedra menos, la que le iba a caer a ella. Así que cuando Jesús quiso volverse a levantar, ya no había nadie para acusarla. Todos, sin excepción, exceptuando a Cristo, se fueron, no sea que ellos salieran escardados de aquel lugar, porque cuando ellos no se esperaban eso, ¿sabe? Ellos no estaban contando con sus propios pecados, ellos estaban contando con el pecado del otro, que nos puede pasar a nosotros también. Nunca nosotros contamos con que a nosotros nos pueden llamar también, o que de mí se sabe algo. Porque a veces yo voy muy oronda a acusar al otro. Y resulta y viene el caso que entonces sacan también lo mío. Y ya a mí nada más me queda remedio de que agachar la cabeza y reconocer que he actuado mal. Pero ahora, mis hermanos, Jesús está solo con la acusada, y él se dirige a ella porque ahora ellos están solos en aquel lugar después de haber tanta gente que estaba allí dispuesto a apedrearla y matarla para quitar de en medio el pecado. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y ella dice, ninguno, Señor, no hay ni uno. Ninguno pudo acusarla, ni un solo, porque eran igual o peor que ella. Pero ella no estaba libre de pecado. El hecho de que ellos no pudieron acusarla no significaba que quedaba impune de sus pecados, porque sí había alguien que la podía acusar. Había alguien a su lado que no tenía pecado. Cristo podía condenarla. Él podía decirle, ellos no te pueden acusar, pero yo sí, porque yo sí estoy sin pecado y tú realmente eres una pecadora. En cambio, ¿qué hace Cristo? Mostró misericordia para con esta mujer. Y en el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno,
vete y no peques más. O sea, había misericordia, pero también se le impone responsabilidad, mis hermanos. Nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos como esa mujer adulta. Venimos cargados de pecado. Venimos para que nos apedreen y nos maten por todos los pecados que hemos cometido. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Cristo ha venido a esta tierra para traernos esperanza. Las consecuencias de nuestros actos las sufrió Él. Y Él, en su amor y en su misericordia, nos ha extendido perdón y salvación. Pero cuando Cristo nos perdona, no es para que sigamos nuestras vidas como vivíamos antes. Él le dijo a esta mujer: vete y sigue tu vida. Bueno, se fue todo el mundo, muchacha, y te escapaste. Yo solo no te puedo matar. Qué suerte ha tenido, hija mía. No, mis hermanos. O sea, a esa mujer se le brindó una oportunidad, que es la misma que se nos brinda a ti y a mí. La oportunidad de que no muramos. ¿Y ustedes se creen que esa mujer se iba a olvidar de ese día? No, fue el día en que ella nació de nuevo. ¿Por qué? Porque su sentencia era irrevocable, como la sentencia nuestra. Pero fuimos alcanzados por un Salvador que se llama Jesucristo. Él extendió su gracia hacia nosotros para ser alcanzado. Y cuando nosotros venimos a Cristo, que venimos con toda esa culpabilidad, que somos reos de muerte, Él dice: yo la defiendo, yo lo defiendo. Pero eso sí, hoy te liberto de tu responsabilidad, pero no es para que siga viviendo así. En ti, a partir de hoy, debe de haber un cambio. Si sigue como estás, si vuelve otra vez a donde estaba, no respondo. Hay una historia que se cuenta que un juez salió a pescar, y mientras el juez estaba pescando, él estaba muy tranquilo, y de repente escuchó una voz que decía: ¡auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Y el juez fue rápidamente, sacó a un hombre, le dio los primeros auxilios y lo despachó. Tiempo después, aquel juez tenía una causa, y cuando el acusado estaba para sentencia, para la sentencia, llega y dice, y ve quién es el juez quien le va a juzgar, y dice: ¡ay! Yo estoy libre. Si ese hombre fue capaz de lanzarse a aquel lago y salvarme la vida, cuando yo le diga quién soy yo, Él me va a volver a salvar. Y cuando le tocó la oportunidad
al acusado de defenderse, dijo: señor juez, ¿me puedo dirigir a usted? Dice: sí, hágalo. ¿Usted recuerda a aquel hombre que pidió auxilio y que usted se lanzó al lago y lo salvó? Y el juez le dijo: desde el momento en que entré a esta sala, te vi y te reconocí. Pero aquel momento yo era tu salvador, pero hoy soy tu juez. Mis hermanos, en este momento Cristo es nuestro salvador. Amén. Pero si usted vive la vida disoluta en este mundo, llegará un momento que Él va a ser su juez. Aleluya. Y aunque Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida y redención, Él también se sentará para juzgar a todos aquellos que no se apartaron de su pecado. Por lo tanto, hoy es el tiempo de que nosotros nos revisemos y veamos nuestra condición. Y si hay algo que usted no puede, póngalo en las manos del Señor. Hay cosas que son difíciles, yo no digo que no. Hay cosas que nos cuesta dejarlo. Todavía podemos seguir atados a circunstancias del mundo, pero es necesario dejarlo. Por amor a ti mismo, por tu propia salvación, por tu bienestar, es necesario romper. Ustedes se creen que esta mujer, lo que el Señor le estaba diciendo, peca y no peque más, era fácil para ella. Y como siempre decimos, el perro huevero, desde que ve el huevo, se pone tonto. Por más que usted le rompa la boca, pero es cuestión de decisión. Ella se vio que no tenía escapatoria, pero hubo un Salvador que la libertó en ese momento. Si Cristo verdaderamente te ha libertado, apártate del pecado. Es cuestión, no es el Señor que lo va a hacer, eres tú. Él te ha dado las herramientas, tú tienes el dominio propio para apartarte del pecado y seguir a Cristo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude para que Él no sea nuestro juez, sino que siga siendo nuestro Salvador y Señor. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos ayude a permanecer firme. Bien, vamos a... Esta mañana tenemos también Santa Cena. Y vamos a cambiar de momento. Hoy recordamos eso que el Señor dijo, que cada vez que tengamos la oportunidad de recordar su sacrificio en la cruz del Calvario,